Se está grabando. Gracias. Certifique la hora, secretario. A las 10:29 del 6 de enero de 2022, se certifica que se activó el sistema de videograbación por videoconferencia para dar inicio a la sesión ordinaria señalada para esta fecha, conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 16/2009, 13/2020, 21/2020 y 1/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el orden en el que se verán los asuntos es el siguiente. En primer lugar, los asuntos listados por el licenciado en funciones de magistrado Rodolfo Octavio Moguel Herrera. Segundo lugar, los listados por la magistrada Rosa María Galván Zárate. Y por último, los listados por el magistrado Héctor Arturo Mercado López. Gracias. Buenos días. El orden del día que tentativamente se intenta seguir sería como punto número 1, si no hay inconveniente, la aprobación de las actas que estén pendientes de aprobar según sea el caso, o de probables tesis, redacción de tesis, que en el día de hoy no hay ninguna. Pero, y en segundo punto sería la vista de los asuntos de las diferentes ponencias en el orden que ya dijo la licenciada Rosario Flores, que está fungiendo como secretaria para darnos cuenta. Y en tercer punto, asuntos generales. Si no hay inconveniente, lo haríamos así. Entonces yo le solicitaría a la licenciada Rosario Flores, si no hay inconveniente, que para desahogar el punto número 1 en el orden del día, nos dé cuenta si existe alguna acta pendiente de aprobar. ¿No? ¿No? Bueno, entonces, quiere decir que la de la última sesión queda pendiente para la siguiente sesión, entonces. No, magistrado, aquí usted les pide a los magistrados si están de acuerdo en que de acuerdo con el acta anterior, eso lo hace usted antes. Pero dices que no hay pendientes. Sí, la del 15. Quiere decir, a ver, perdón, a lo mejor son costumbres. Si se dice que no hay pendientes, quiere decir que no se puso a consideración de los magistrados las actas. Y entonces, en razón de eso, se corre su aprobación para la siguiente sesión. Entonces, si existe para aprobar actas, entonces sí hay pendientes y me tienes que ubicar cuál es el acta y de qué fecha es. Perdón, son ajustes necesarios. Sí, porque ya pronto le agarraré la onda al asunto. Ok, entonces esta se va a aprobar la semana siguiente. Ok, entonces no hay actas pendientes porque las de las sesiones pendientes del año pasado están por distribuirse a los diferentes magistrados. Tome nota de eso, asiéntelo en el acta y con esto damos por concluido el desahogo del primer punto en el orden del día. Por favor, denle ingreso a la persona que está solicitando presenciar la sesión. Sí, magistrado, se salió de la sala, le acabo de llamar, me dijo que ahorita se vuelve a conectar, que ya está en eso. Deme un minutito, por favor. ¿Le damos el minutito o continuamos? Sí, como usted quiera, sí. Lo que podemos hacer es... Sí, eso. Bueno, lo que podemos hacer es iniciar y ver el número 1. Y cuando se vaya a dar cuenta con el número 3, tú pides la palabra, Rosy, antes de que se dé cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, denos cuenta. Denos cuenta con los asuntos de la ponencia del magistrado Rodolfo Octavio Moguel Herrera, iniciando por el número 1, licenciada Rosario Flores. Asunto número 1. Amparos directos listados con anterioridad. Amparo directo DT 647/2021, vinculado con el amparo directo DT 646/2021. En contra, promovido. Perdón. En contra del laudo del 17 de julio de 2020, emitido por la Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El resultado de la votación es ampara. La propuesta. No, el resultado de la aprobación no puede ser porque no lo hemos votado, licenciada. La propuesta es amparar.
Perdón. Sí, es Perdón. que como traen machote, lo están leyendo Sí, tal cual. Hay que ir teniendo sensibilidad para ver los momentos de vale. la sesión. Vamos a decir También, los asuntos del vinculado, ¿verdad? por Sí, favor. también, por favor. Ah, asunto número 2, amparo directo 646 diagonal 2021, vinculado con el amparo directo 647 diagonal 2021. Em, bueno, más bien, en contra del laudo de 17 de julio de 2020, como el anterior, emitido por la misma Junta Especial número 6 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La propuesta es no ampara. Gracias, magistrado Moguel, por favor. Gracias, magistrado, qué amable. Muy buen día a todos los magistrados. Les aprovecho para reiterarles un feliz año, tanto en lo personal como en lo laboral. En este momento hago propios los datos que acaba de leer la licenciada Rosario Flores Ramírez, que como refirió el magistrado presidente, funge ahorita como secretaria del tribunal para esta sesión para dar fe. Efectivamente, perdón, hago los propios de estos datos tanto como de los subsecuentes que se verán hoy en la ponencia en la cual actualmente me encuentro a cargo. Efectivamente, estos asuntos se encuentran vinculados y fueron listados en una sesión anterior en la que quedaron sin resolverse para efectos de hacer unos ajustes en el amparo que está listado con el número 2, que es el directo 646. Pues bien, en estos asuntos, como antecedentes en el juicio laboral, se obtiene que la actora, que es la quejosa en el amparo directo 647 de 2021, que está listado como el número 1, reclamó al quejoso en el amparo directo 646 el reconocimiento y declaración de legítima beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de su extinto esposo y como consecuencia de ello también reclamó la liberación del adeudo de un crédito hipotecario que adquirió su cónyuge para la adquisición, perdón por repetir la palabra, de un inmueble. También reclamó la liberación del adeudo del mismo crédito y por ende la cancelación de la hipoteca o cualquier gravamen que pesara sobre el inmueble. También reclamó la escrituración e inscripción de ese inmueble a su favor en el registro público de la propiedad y que dicha adjudicación fuera de manera directa sin tener que realizar trámites ante un notario público. La Junta, al resolver, declaró beneficiaria a la actora de los derechos laborales de su extinto esposo y condenó al organismo demandado, el organismo de vivienda demandado, a la aplicación del seguro de muerte y la liberación del crédito de vivienda y por ende la cancelación de la hipoteca, así como a la adjudicación de ese inmueble en su favor y también la cancelación de la garantía hipotecaria. Además, ordenó al organismo demandado que realizara los trámites correspondientes ante el notario público a fin que se emitiera la correspondiente escritura pública del inmueble. En contra de esa determinación, ambas partes acuden al amparo y en el primero de ellos, que es el directo 647, diagonal 2021, promovido por la actora en el juicio laboral, se impugna, se inconforma precisamente con la determinación de la responsable en el sentido que el trámite se debía realizar ante un notario público. En el proyecto se propone conceder el amparo en virtud que se considera que la determinación de la responsable es jurídicamente incorrecta porque va en contraposición a lo que prevén los artículos 51 en relación con el 42, segundo párrafo, ambos de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al sujetarlo a la escrituración del inmueble, a los trámites, perdón, ante un notario público y fuentes gastos que ello origina. Sin embargo, conforme a los dispositivos referidos, la inscripción del inmueble en favor de los beneficiarios puede ser únicamente con la sentencia o el laudo emitido por la Junta directamente ante el registro público de la propiedad
obviándose el trámite requerido ante el notario público. Y por eso se considera que el laudo en ese aspecto es legalmente incorrecto. De ahí la propuesta de conceder el amparo en el asunto número 1, que es el directo 647 de 2021. Por su parte, en el amparo directo 647, se propone negar el amparo. 646, ¿no? Sí, perdón, disculpe, magistrado, 646. Gracias, magistrado, por la aclaración. Perdón por la interrupción. No, al contrario, le agradezco mucho. Se propone negar el amparo en virtud que se estima que es inexacto que el laudo reclamado sea incongruente con respecto a las prestaciones que fueron reclamadas por la actora, porque como ya se dijo, en esencia, la actora reclamó la liberación del adeudo derivado del crédito hipotecario y en consecuencia la cancelación de la hipoteca o cualquier gravamen y la adjudicación del inmueble referido. Y aquí el ahora quejoso aduce que es inexacto o que se excedió la responsable al condenar a la cancelación de la garantía hipotecaria, porque se estima que eso no fue reclamado. Sin embargo, en el proyecto se desarrolla y se establece que eso no es así, porque de la lectura de los conceptos reclamados se aprecia que ese aspecto se encuentra inmerso, o sea, la cancelación de la garantía hipotecaria se encuentra inmerso dentro de lo que prevé, de lo que pretendió la actora. Además que se ajusta a lo previsto en el artículo 51 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y, por tanto, es evidentemente al proceder la aplicación del seguro de muerte y la cancelación del crédito, evidentemente también de la garantía hipotecaria. Y por ello no se considera que el laudo sea incongruente como lo aduce el quejoso, sino que se encuentra estrechamente vinculado o relacionado con las prestaciones reclamadas, y de ahí la propuesta de negar la protección constitucional. Es en términos generales como se encuentran ambos proyectos que someto a su consideración y los escucho con atención, magistrado. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Galván. Gracias, magistrado. Yo comparto las consideraciones y el sentido del asunto listado con el número 1, correspondiente al amparo directo 647 de 2021, por las razones que ya fueron expresadas con puntualidad y de manera muy clara por el magistrado ponente. El asunto que cambia, ¿verdad?, a la propuesta original es el número 2, el 646 de 2021, en el que pues se ajustó, dado que pues se había reservado libertad de actuación a la autoridad responsable para emitirlo, y además pues bueno, se atiende al contenido por esa razón de los conceptos de violación, lo que conduce a negar el amparo, también por las razones que ya fueron expuestas por el ponente, las que yo comparto, y también estoy de acuerdo con que se niegue la protección federal en este asunto vinculado. Gracias. Yo tampoco tengo observaciones en relación a estos dos asuntos, tanto en el 647 que ampara a la actora y el 646 que niega el amparo. Por favor, licenciada, creo que aquí es Rosario, es la que da el sentido. Procedo a tomar la votación. La votación, por favor. El resultado de la votación es el siguiente. Magistrada Rosa María Galván Zárate, a favor. Magistrado Héctor Arturo Mercado López, a favor. Licenciado en funciones de magistrado Rodolfo Octavio Moguel Herrera, a favor. Hasta ahí, yo ya no hago ninguna declaratoria, ¿verdad? Sí. Usted en consecuencia, la final. Perdón, en consecuencia, en los asuntos amparo directo 647 diagonal 2021, este primer tribunal colegiado en materia laboral resuelve amparar, y en su vinculado amparo directo número 646 diagonal 2021, este primer tribunal colegiado en materia laboral resuelve negar el amparo. Magistrado, ¿sí? Bueno, no sé, pues, se estila decir que es por unanimidad o si hay algún voto particular, ya usted lo dice. Bueno, sí, mira, bueno, mi costumbre en el otro tribunal, perdón, estamos ajustando, es que cuando es por unanimidad se dice nada más el sentido,
y solo cuando hay voto particular se dice por mayoría de votos de los magistrados, se citan los nombres y a su vez se cita el nombre del magistrado que está votando en contra, quien anuncia voto particular o voto concurrente, o en su caso si hubiese voto concurrente, cuando hay unanimidad. Cuando hay esas circunstancias, sí, pero cuando no, pero no sé, como ustedes digan, Rosy, como ustedes digan. No, o sea, ahora sí que es facultad tuya como presidente, vaya, ahora sí que cómo se van a desarrollar las sesiones, o sea. Sí, yo creo que mientras no quede duda de la votación, Rodolfo. Gracias, magistrado. Perdón por intrometerme en este momento. Creo, si no estoy equivocado, ya en las sesiones previas al fin de año pasado, cuando había una unanimidad, creo que ya no, el secretario ya no decía esas cuestiones, ya directamente la magistrada presidenta formulaba daba la votación ya final. Si no estoy equivocado, magistrada, había sido así. Sí, sí, ya se omitía que el secretario o la secretaria, pues ahora sí que certificara o expresara la votación de cada uno y ya directamente yo formulaba la declaración. Bueno, entonces hagámoslo así, No hagámoslo así. omitir, o sea, se puede omitir, vaya, que Cuando es por unanimidad, ¿no? Y pues tú si gustas, hazlo así, o sea, sin decir que es por unanimidad porque es la regla y ya cuando sea la excepción, pues ya entonces es cuando se diferencia, ¿verdad? Si es particular, si va a haber voto concurrente, etcétera. Ya digo, eso es perfectamente válido también. De acuerdo, de acuerdo. Perdón, bueno, pues entonces, bueno, por lo pronto ya quedó el 1 y el 2. Así. De la resolución y el pronunciamiento correspondiente. Le pregunto, vamos a ver el asunto número 3. ¿Está el licenciado disponible? Sí, ya le di acceso. Por favor, dele acceso y quisiera, licenciado, si me está usted escuchando, buenos días. Tenga usted, soy el magistrado Héctor Arturo Mercado López, presidente de este primer tribunal colegiado en materia laboral. Me acompañan en la sesión la magistrada Rosa María Galván Zárate y el magistrado Rodolfo Octavio Moguel Herrera, quien está en funciones. Le pediría a usted, licenciado, si no tiene inconveniente, simplemente que abra su cámara para ubicarlo, por favor, para certificar que tuvo el acceso completo. Y, bueno, a continuación corresponde la vista del asunto número 3 de la cuenta del magistrado Rodolfo Octavio Moguel Herrera. Por favor, se va a dar cuenta con el asunto número 3. Amparos directos listados por... A ver, permítame, licenciada Flores. Pido la palabra. Sí. Por favor, magistrada Rosario. Gracias, magistrado. Bueno, este asunto, ¿verdad? Fue obviamente listado el día 15 de diciembre y pues bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Estuvo el periodo vacacional y pues tuvimos tan solo 3 días hábiles para podernos imponer de las dos ponencias en mi caso, ¿verdad? Porque pues de la propia, ya conozco los asuntos, pero pues debido a que es muy voluminoso y están planteando, ¿verdad? Pues una infinidad de conceptos de violación de manera muy amplia. Y bueno, desde luego, ¿verdad? Obvio que reconozco que el asunto, como ya hemos tenido juicios de amparo anteriores y recursos también al respecto, pues yo tengo conocimiento directo de este asunto, ¿verdad? Hubo incluso un recurso de revisión de amparo directo en la Suprema Corte. Después resolvieron unos recursos de inconformidad, se volvió a emitir un nuevo laudo y es el que ahora, ¿verdad?, se está impugnando. Entonces, hay pues varios temas, ¿verdad?, en los que se trata ya como cosa juzgada, pero hay otros que sí me interesaría sobremanera para definir mi postura, consultar los autos
de expediente laboral principalmente, ¿verdad? Y le pediría por ello al magistrado ponente si no tiene inconveniente y obviamente también a su anuencia del magistrado presidente para que pues se aplace el asunto y se pudiera ver en una sesión posterior para dar oportunidad pues de efectivamente imponerme de todas las pues inquietudes sobre todo que me surgen y para ello, ¿verdad? Pues sí necesito de un poco de más tiempo, entonces esa es mi petición, si son tan amables. Sí, bueno, yo aprovechando, voy a hacer uso de la palabra, me adhiero plenamente a la petición de la magistrada Galván. Como ustedes saben, yo fui adscrito a finales del año. No he tenido yo oportunidad en tiempos pasados de analizar este asunto y evidentemente es un asunto complejo, voluminoso y que requiere de una revisión exhaustiva de las constancias por parte del suscrito. Entonces yo le haría la misma petición respetuosamente al magistrado Noel si no tienen inconveniente en que lo dejemos aplazar. Magistrados, escucho las peticiones, no tengo ningún inconveniente, al contrario, las comprendo, las entiendo porque efectivamente es un asunto bastante voluminoso, son varios tomos compuesto de muchas hojas, efectivamente se listó previo al periodo vacacional, durante el cual pues evidentemente no hubo acceso al órgano, al tribunal para poder pues consultar las constancias. Es cierto, realmente se tuvieron 3 días hábiles prácticamente para poder atenderse las 3 cuentas y pues todos los asuntos requieren de un estudio acucioso de todas las constancias y hay algunos como este que sí se imposibilita en ciertas ocasiones hacerlo de manera exhaustiva. Entonces, sí, yo no tendré ningún inconveniente en que quede aplazado el asunto para una posterior listarlo posteriormente y se pueda discutir ya con el conocimiento de cada una de las constancias, magistrados. Acepto su petición con mucho gusto y solicito entonces que quede aplazado el asunto, magistrados. Sí, dada la solicitud tanto de la magistrada Galván como del suscrito y la aceptación por parte del magistrado, en consecuencia, este asunto queda aplazado para sesión posterior. Con esto concluye la vista del asunto número 3. Por favor, señorita licenciada Rosario Flores, dé cuenta con el asunto número 4. Asunto número 4. Amparo directo 500/2021, promovido en contra del laudo 16 de octubre de 2020, emitido por la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En el proyecto se propone no amparan el principal sin materia el adhesivo. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, en este asunto, la parte actora, que es la tercera interesada en este asunto, pues en tanto que quien acude al amparo es el demandado, reclamó su reinstalación, el pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, descansos obligatorios, horas extras, y con motivo del despido del que afirmó fue objeto. El titular demandado, al contestar, negó el despido y en realidad refirió que la relación que existió entre las partes fue a través de un contrato de prestación de servicios por honorarios, es decir, de carácter civil y no laboral. Al resolver, la responsable condenó a la reinstalación y pago de salarios caídos porque consideró que en realidad entre las partes existió un vínculo laboral, puesto que del contrato celebrado se desprendían elementos propios de una relación de trabajo. En contra de esa determinación acude el titular demandado y en el proyecto se considera que el quejoso no combate las consideraciones expuestas por la sala en el laudo reclamado, de manera particular lo relativo a que del mismo se desprende la vigencia, se establece un lugar de adscripción, esto es, en donde y también una subordinación en el sentido de cómo se deberían de realizar las funciones. Y por ello, al estar subordinado, le daba una calidad de trabajador a cambio de una contraprestación económica.
Además, estimó esa cuestión no solo con las cláusulas del contrato, sino con la testimonial de la propia demandada, en donde los atestes manifestaron que en su área existía un programa para captura de documentos internos y externos y que ella presentaba prestaba sus servicios en la Oficialía Mayor, donde el último de los testigos refirió que que conoció a la parte actora y las funciones desarrolladas. Igualizó la responsable, bueno, con base en esta temporalidad, la responsable estimó que existía un vínculo de trabajo entre las partes y se considera que esos aspectos no son combatidos eficazmente por el titular quejoso y al tratarse de un amparo de estricto derecho, por ello se desestiman los argumentos vertidos y se concluye en ese sentido en negar el amparo al quejoso en el principal y declarar sin materia como vía de consecuencia el amparo adhesivo. Es en esos términos, en forma general, que se encuentra el proyecto que se presenta ante ustedes, magistrados, y lo someto a su atenta consideración. Gracias, magistrado. Magistrada Galván. Gracias, magistrado. Yo comparto las consideraciones y el sentido porque sí, efectivamente, bueno, estamos ante la presencia para resolver un amparo de estricto derecho y pues el laudo, ¿verdad?, se encuentra dictado, de acuerdo, ¿verdad?, en vista de los conceptos de violación, dictado conforme a derecho y eso da lugar a que se proponga pues sí, efectivamente se propone negar la protección federal a la parte quejosa porque pues con sus argumentos, ¿verdad?, no logra desvirtuar de ninguna manera, ¿verdad?, de manera eficaz el sentido del laudo, aparte de que analizando el fondo del asunto, pues sí, efectivamente con el material probatorio y la carga que pesaba de él acerca de demostrar que, porque controvirtió la naturaleza jurídica del vínculo, en tanto que afirmó que fue civil y no de trabajo, y no lo acredita, y además también adujo que desempeñaba funciones de confianza y tampoco lo demostró, ¿verdad? En ese sentido, pues la acción principal prospera y pues bueno, se apoya el asunto, ¿verdad?, con las tesis que la Suprema Corte, en particular la segunda sala, ha sustentado sobre los temas, ¿verdad?, que ya son un tanto recurrentes tratándose de estos asuntos de materia burocrática, y yo estoy, por ello, estoy de acuerdo con las consideraciones y el sentido. Gracias, magistrada. Yo también estoy de acuerdo con las consideraciones y el sentido. Solamente por preocupación, yo sé que a lo mejor no tiene ningún problema. En la síntesis se dice que la Junta dictó el acto y no, es un acto que dictó la séptima sala del tribunal. Sé que está nada más en la síntesis, pero quisiera que se revisara el proyecto para que no fuese a señalarse a la Junta como responsable, porque recordarán ustedes que se presentó ante la Junta y luego se amplió la demanda a la Secretaría de Salud y ya inclusive desde un principio se envió al tribunal. Entonces, nada más esa cuestión de cuidado, que no vaya a haber alguna confusión en los términos. Por lo demás, estoy de acuerdo en los términos de la propuesta. Sí, perdón, y como consecuencia de la negativa del amparo, también comparto el sentido en el amparo adhesivo de sin materia. Sin materia. Correcto. Bueno, en consecuencia, en el amparo directo número 500/2021, este primer tribunal colegiado en materia laboral del primer circuito, por unanimidad de votos, resuelve en el principal negar el amparo y en el adhesivo declararlo sin materia. De cuenta con el asunto número 5, por favor. Asuntos número 5. Amparo directo 773/2021. Promovido en contra del laudo del 18 de mayo de 2021, emitido por la Junta Especial número 8 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En el proyecto se propone no ampara. Gracias. Magistrado. Gracias, magistrado. Sí, en este asunto
se propone negar el amparo. Bueno, como antecedentes tenemos que el actor exigió o reclamó el pago de una pensión de viudez con base en el régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre las partes. En virtud que le fue negada porque no el organismo demandado que consideró que no estaba acreditado que el actor se encontrara incapacitado y que dependiera económicamente de la trabajadora jubilada, lo que estimó violó el principio de equidad de género. El demandado al contestar negó la procedencia de la acción porque afirmó que estaba prescrita en términos del artículo 519 de la Ley Federal de Trabajo, además pues que efectivamente no reunía los requisitos para el otorgamiento de la pensión de viudez. La responsable dictó un primer laudo en el que absolvió de la pensión reclamada, en contra de la cual promovió un amparo el actor, que ahora es el tercero interesado, y de ese amparo conoció este tribunal colegiado en el que se concedió la protección constitucional para que la responsable condenara al otorgamiento de la pensión de viudez reclamada, porque las razones que adujo el demandado para negarlo eran efectivamente violatorias del principio de igualdad y de equidad, porque le impone requisitos que no se prevén para el caso de una mujer. Y ese tema pues ya fue definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, la responsable emitió un laudo en el que evidentemente condenó entonces a la hora quejoso a otorgar dicha pensión. En contra de ese laudo, ahora en el presente amparo, el organismo quejoso plantea que se debió absolverle porque, bueno, aduce algunos aspectos para inconformarse con la condena y pues se demeritan sobre la base que son inoperantes en realidad, en virtud que son cosa juzgada porque fueron emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado. Y aduce diversos aspectos encaminados a controvertir los incrementos y las pensiones vencidas, puesto que refiere que se encuentran prescritas las que se reclamaron con anterioridad a un año de la presentación de la demanda laboral. Pero ahorita plantea argumentos que no hizo valer al contestar, puesto que ahora formula la prescripción o que están prescritas esas prestaciones con base en los artículos 279 y 280 de la Ley del Seguro Social. Se consideran inoperantes esos argumentos porque, como lo acabo de referir, no lo formuló así al contestar la demanda y, por tanto, ahora son novedosos, puesto que son mejorados en los términos en que contestó, ya que su contestación la sustentó en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, pero sobre ese aspecto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prescripción se debe plantear con base en el ordenamiento específico, que es la Ley del Seguro Social. Y luego también se inconforma con relación al pago de aguinaldo mensual, puesto que refiere que ya se encuentra incluido en el monto de la pensión del decuyus. Sin embargo, se analiza el recibo de pago que obra en las constancias de autos y se concluye que, contrario a lo que se plantea, ese concepto de aguinaldo mensual no se encuentra incluido dentro del monto ya otorgado a la pensión del decuyus. Y por ello se desestima como infundado ese argumento. Es en términos generales como se encuentra redactado el proyecto para concluir en la negativa del amparo, que es la que se somete a su consideración, magistrados, y los escucho con atención. Muchas gracias, magistrados. Gracias, magistrado. Magistrada Galván. Gracias, magistrado. Sí, efectivamente, como ya lo expuso el magistrado ponente, existe una ejecutoria previa en la que se concedió la protección federal a la parte actora, entonces quejoso, y efectivamente ya se ordenó a la responsable que debía condenar al otorgamiento de la pensión de viudez y pues bueno, ya se le reservó libertad de actuación para que resolviera, ¿verdad?, acerca de las prestaciones que derivarán de esa acción principal. Así lo hizo y ahora el instituto demandado, ¿verdad?, controvierte o efectivamente la procedencia de la pensión
se aborda como un tema ya analizado en una ejecutoria anterior que constituye cosa juzgada y efectivamente también vierte argumentos novedosos que son por ello inoperantes y también combate, ¿verdad?, lo relativo a los incrementos de la pensión, al aguinaldo, etcétera, ¿verdad? Pero ya ello pues no es atendible y en otro aspecto pues tampoco le asiste razón por la circunstancia, ¿verdad?, de que se inconforme con el monto determinado como la pensión mensual de viudez y se demuestra, ¿verdad?, que el concepto que él pretende que se está incluyendo y que no debía proceder, pues él evidencia aquí con las pruebas y que están reproducidas, ¿verdad?, en el proyecto con claridad, ¿verdad? Se observa que efectivamente pues no tiene razón en lo que aduce, ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia, el laudo pues está dictado conforme a derecho, lo que da lugar a que se le niegue la protección federal. Estoy de acuerdo con las consideraciones y el sentido, maestro. Gracias. Yo también no tengo observaciones. Estoy de acuerdo con el proyecto en los términos presentados de negativa. En consecuencia, en el amparo directo número 773 diagonal 2021, este primer tribunal colegiado en materia laboral del primer circuito por unanimidad de votos resuelve negar el amparo. De cuenta con el asunto número 6, por favor. Recursos de queja listados por primera vez. Recurso de queja QT 132 diagonal 2021, interpuesto en contra de la omisión de dictar sentencia en el juicio de amparo directo 426 diagonal 2020, emitido por este primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. En el proyecto se propone, se desecha por improcedente. Gracias, magistrado. Gracias, magistrados. Bueno, este asunto, previo a dar cuenta, pues les expongo, se encuentra estrechamente vinculado en cuanto al tema y evidentemente las propuestas de las siguientes quejas que se verán, que son la queja 133 de 2021, la queja 134 de 2021, la queja 140 de 2021 y la queja 141 de 2021. Como son el tema esencialmente idéntico, si no tienen inconveniente, se podría dar cuenta con todas para el estudio sea el mismo y la cuenta de la síntesis del asunto también, y podemos hacerlo un poco más ágil. ¿Sí? Gracias, magistrados. De mi parte no hay inconveniente, magistrada Galván. De acuerdo, magistrado. De acuerdo, entonces dé cuenta con los asuntos 132 diagonal 2021, 133, 134 y me falta uno, ¿verdad? 140 y 141. Y 141, por favor, que son idénticos. Ajá. Asunto número 7, recurso de queja 133 diagonal 2021, interpuesta en contra de la omisión de dictar sentencia en el juicio de amparo directo 430 diagonal 2020, emitida por este primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. En el proyecto se propone, se desecha. Asunto número 8, recurso de queja 134 diagonal 2021, interpuesto en contra de la omisión de dictar sentencia en el juicio de amparo directo 437 diagonal 2020, emitido por este primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. En el proyecto se propone, se desecha por improcedente. Asunto número 9, recurso de queja 140 diagonal 2021, interpuesto en contra de la omisión de dictar sentencia en el juicio de amparo directo DT 427 diagonal 2020, emitido por este primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. En el proyecto se propone, se desecha por improcedente. Asunto número 10, recurso de queja 141 diagonal 2021, interpuesta en contra de la omisión de dictar sentencia en el juicio de amparo directo DT 426 diagonal 2020, emitido por este primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. En el proyecto se propone, se desecha por improcedente. Gracias, magistrado Moguel. Gracias, qué amables. Les agradezco mucho, magistrados. Efectivamente, bueno,
aquí se atribuye a la omisión de este tribunal colegiado de emitir sentencia en los juicios de amparo a los que se ha referido ahorita la licenciada Rosario Flores Ramírez al dar cuenta. Bueno, como tema principal, efectivamente se recurre o se plantea, se inconforman contra la omisión de resolverse esos juicios de amparo directos. Se estima que no es procedente el recurso de queja porque ese supuesto no se encuentra contemplado en ninguna de las hipótesis que prevé, en alguna de las hipótesis que prevé la fracción 2 del artículo 97 de la Ley de Amparo, que regula el recurso de queja en los juicios de amparo directo. Entonces, por esa razón, se estima que debe desecharse por improcedente todos los recursos de queja. Aquí, como un aspecto que se establece, pues a fin de clarificar las razones por las que no se han resuelto esos juicios de amparo, pues se debe de puntualizar que cada uno de ellos se encuentran vinculados. Si se tratara un amparo directo, así es como se manejan, que se encuentran vinculados. Bueno, en realidad, si los amparos directos se encuentran vinculados, perdón, son 17 en total, porque todos derivan del mismo juicio laboral. Ese juicio laboral, bueno, de conciliación y arbitraje. Este asunto escapa a la generalidad de todos los asuntos que en realidad se conocen en los tribunales colegiados, puesto que, como lo referí, se encuentra integrado ese expediente por 6 tomos, en un total de 8,403 fojas aproximadamente, y por tanto es un material de análisis pues que requiere más tiempo quizá del que se puede, de que se requiere para un estudio, un asunto que se encuentre dentro de la generalidad. El primer cuaderno de pruebas se encuentra además integrado por 10 tomos, el segundo por 8 tomos, el tercero por 2 tomos, y por eso es que estamos hablando de más de 8,000 fojas aproximadamente de estudios. Y debido al número de quejosos y el volumen de los tomos del proceso y las pruebas, como lo referí, si bien se trata de 17 expedientes de amparo, lo cierto es que en realidad se reduce a la litis a resolver la controversia de 462 trabajadores, que evidentemente cada una de ellas pues conlleva el análisis de las pruebas en lo particular para cada trabajador. Además que también se encuentra el expediente del patrón, quien combate las condenas que le fueron impuestas también por un gran número de trabajadores. Y por ello, incluso en sus conceptos de violación, pues son 220 fojas, más un anexo de 59 fojas. Entonces, es un asunto que requiere un análisis exhaustivo, un análisis de muchas constancias que evidentemente conlleva más tiempo del que a veces se emplea para resolver un asunto, pues que podríamos decir cae en la generalidad de la mayoría del 90% de los asuntos que se resuelven. Además, es cierto que hay asuntos de algunos de estos quejosos que son promovidos por uno nada más, pero aun cuando esos asuntos pudieran estudiarse de manera, no quiero decir fácil o sencilla, pero que sí llevaran un menor tiempo de análisis, lo cierto es que como se encuentran vinculados, al momento de turnarlos, se estableció precisamente que se deberían resolver conjuntamente con los otros 16 restantes. Entonces ello imposibilita que se puedan ir resolviendo de manera aislada y por tanto, hasta en tanto se encuentre el estudio completo de todos los asuntos, es que se podrán resolver de manera conjunta en una misma sesión. Es por eso las razones que hasta el momento no se ha emitido una sentencia y, pues bueno, al margen que los recursos de queja sean improcedentes, pues se estimó realizar esta aclaración en los proyectos, pues para que los quejosos pues tengan
conocimiento de las circunstancias que imperan en los asuntos y las inquietudes que pudieran tener sobre el por qué no se ha resuelto sus amparos. Reitero, hay amparos promovidos por uno solo de los trabajadores, pero no se pueden resolver hasta en tanto estén los proyectos de los 17 asuntos. Insisto, el material es muy vasto, es muy amplio y conlleva mayor tiempo para su análisis y resolución. Pero en sí se estima que las quejas son improcedentes porque no se sitúan en alguno de los supuestos previstos en la fracción 2 del artículo 97 de la Ley de Amparo. Es en términos generales como se encuentran los proyectos relativos a los recursos de queja que fueron listados como 6, 7, 8, 9 y 10 para desecharlos por improcedentes y los someto a su consideración, magistrados. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Galván. Sí, gracias, magistrado presidente. Yo estoy de acuerdo con las consideraciones y el sentido de todos los recursos de queja, ¿verdad? Que ya se ha dado cuenta que son 6 recursos de queja en los que, pues en todos, ¿verdad? Se está señalando como materia de impugnación la omisión del tribunal, ¿verdad? Este primer tribunal colegiado en materia de trabajo, de resolver los asuntos que en cada uno se señalan, ¿verdad? Y como lo ha expuesto el magistrado ponente con toda claridad y precisión, se trata de un asunto que desde que fueron admitidos, ¿verdad? Se fueron sucesivamente relacionando porque pues ante la responsable pues se presentaron, ¿verdad? Los asuntos también fueron acumulados y se dictó un solo laudo. De ahí que pues no es factible, ¿verdad? Como lo pretenden, que se pudieran ir resolviendo de manera independiente porque precisamente se dan los supuestos que sabemos que ahora la conexidad que conocíamos o relación de los asuntos en amparo directo en la ley de amparo abrogada existía, ahora ya no se prevé, se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y pues bueno, de acuerdo, ¿verdad?, a la necesidad imperiosa como en estos asuntos, ¿verdad?, que pues son un número considerable de quejosos, ¿verdad?, cerca de 500, ¿verdad?, 460 y tantos, pues equivale precisamente a resolver la situación de cada uno de ellos de manera, vamos a decirlo así, individual, pero como no se pueden desarticular, ¿verdad?
sí, está grabando. Continuamos entonces. Dé cuenta con el número 9, por favor. Asunto número 9. Amparo directo 663 diagonal 2021. Promovido en contra del laudo de 5 de julio de 2021, emitido por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En el proyecto se propone amparar. Gracias. La actora demandó el pago de las aportaciones de vivienda ISAR 92 a 2 instituciones. La responsable absolvió con la confesión ficta de la actora vinculada con los informes de esas instituciones. Se está proponiendo amparar porque la presunción de la confesión ficta se destruyó con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se adjuntó en el oficio del banco en el que se indicó que en la fecha que se señaló la demandada realizó la transferencia, no existieron movimientos electrónicos y no se realizó ninguna transferencia ni depósito, y los informes y estados de cuenta no son idóneos para demostrar la excepción de pago. En consecuencia, al no quedar acreditada ese pago, se está proponiendo a ustedes amparar. Está a su consideración. Sí, magistrado, comparto en parte las consideraciones y el sentido. Aquí, bueno, ya tuvimos, al parecer, según recuerdo, y considero que a lo mejor estaría equivocada, pero al menos 2 precedentes en los que ya se resolvió un tema similar. Y bueno, aquí el artículo 100, ahorita se me fue el número 191, 161 de la ley del ISSSTE, señala que esos fondos los van a administrar, bueno, que será para su devolución, serán transferidos por el por el FOBISSSTE al pensioniste, y que a su vez el ISSSTE es quien los debe poner a disposición de el trabajador. Entonces, aquí no se cita ese artículo y, pues bueno, podría quizá ajustarse las consideraciones para que quedara pues aún más claro esta circunstancia, ¿verdad? Pero bueno, es una sugerencia. No tengo ningún inconveniente en buscar los precedentes que ustedes ya dictaron y ajustarlos a ellos. No tengo ninguno, magistrado. Al contrario, gracias. Gracias. Magistrado Moguel. Yo estoy de acuerdo con la propuesta y también pues con la observación efectuada y aceptada por el magistrado. ¿Es cuánto? Gracias. En consecuencia, en el amparo directo número 663, diagonal 2021, este primer tribunal colegiado en materia laboral del primer circuito, por unanimidad de votos, resuelve amparar. De cuenta con el asunto número 10, por favor. Asunto número 10. Recurso de queja QT 100, diagonal 2021, interpuesta en contra de la interlocutoria de suspensión de 19 de agosto de 2021, emitida por el presidente de la Junta Especial número 12 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En el proyecto se propone declarar fundado. El recurrente es el actor y se declara fundado toda vez que en términos del artículo 190 de la ley de amparo, tratándose de un laudo que condene a la patronal a la reinstalación del trabajador equiparable a la aceptación de la proporción sindical, como es en el caso, es improcedente conceder la suspensión en lo tocante a esa condena, lo cual obedece a que la parte trabajadora sea reintegrada a sus labores y con ello obtenga un salario para la retribución de su servicio, a través del cual quedará asegurada su subsistencia. En consecuencia, se está proponiendo declarar fundado el recurso de queja. Está a su consideración. Sí, por mi parte, magistrado, sí, estoy de acuerdo porque, pues bueno, es ya un criterio reiterado y consideraría yo que casi unánime entre los tribunales colegiados del circuito, que en este caso, ¿verdad? La suspensión se debe negar para asegurar la subsistencia del trabajador que obtuvo en el juicio laboral, ¿verdad? Mientras se resuelve el juicio de amparo, y que pues bueno, ese periodo puede oscilar entre 4 y 6 meses, ¿verdad? Según también lo ha establecido la Suprema Corte.
Pero bueno, hace unas semanas, ¿verdad? Así de esas tesis que se encuentra uno que sin querer, ¿verdad? A veces va uno viendo y pues sí me llamó la atención sobremanera que hay una jurisprudencia de la segunda sala que ahorita se me va el número, pero sí no es muy reciente, o sea, tendrá, no sé, ya varios años que se emitió, en la que se refiere a los trabajadores al servicio del Estado y se dice ahí que ahí no se, que no procede conceder la suspensión respecto de la reinstalación, o más bien sí procede conceder la suspensión, porque, pues bueno, ahí se explica, ¿no? La razón por la cual pues varía un tanto el criterio conforme a los trabajadores sujetos del apartado A, en el que, pues bueno, ahí no hay aparte jurisprudencia específica al respecto y pues se ha explicado desde la entonces cuarta sala que se debe negar la suspensión por la reinstalación por ese periodo, ¿verdad? Que fije, pues de manera a su prudente arbitrio el presidente de la autoridad responsable de que se trate para asegurar la subsistencia del trabajador porque pues está desempleado, ¿verdad? Y pues conforme al 190 de la ley de amparo, pues es obligación asegurar su subsistencia y pues bueno, la de su familia. Y pues bueno, trátese de salario, trátese de pensión, etcétera. Y pues no hay generalmente prueba que desvirtúe que sí tiene un modo de vivir o de subsistir, etcétera, que pues lo tendría que acreditar en todo caso la parte, ¿verdad? Que fue condenada y que pues por lo regular es la parte quejosa en el juicio de amparo. Entonces, pues bueno, aquí en este caso, digo, lo quise comentar porque sí pudiera darse a la inversa una aplicación analógica porque por lo regular, ¿verdad? Aplicamos de manera analógica o temática también en su caso las tesis que sustentan la Suprema Corte o adoptamos algunas, ¿verdad? Ya bien sea que sean emitidas por el mismo órgano o por otros colegiados. Entonces, pero por lo regular, la premisa fundamental aquí o el sentido en el que se resuelve es que no procede conceder la suspensión por la reinstalación en razón que pues el trabajador, ¿verdad? Bueno, se debe asegurar su subsistencia y además queda compensada la cantidad que hubiere erogado la parte patronal con los servicios que presta el trabajador durante ese lapso y en el caso, ¿verdad?, de que que subsistiera la condena, pues se puede deducir esa cantidad de lo que resulte de la condena económica y si no, pues bueno, ya ahora sí que se ve compensado, según lo ha dicho la propia Corte, con los servicios prestados, ¿verdad? En el caso de que variara y pues casi prácticamente desapareciera la condena, ¿verdad? Entonces, bueno, es nada más un comentario, porque aquí, pues bueno, se sigue proponiendo, ¿verdad? Conforme les comento, o sea, yo no he visto algún precedente de otro colegiado en el que pues tenga una resolución o consideraciones diversas. En eso no se ha dado la contradicción y en muchos otros temas sí, pero en estos no. Entonces, pues bueno, nada más, pues ahora sí que como un dato curioso para reflexionar porque pues sí me llamó la atención. Nosotros casi en materia burocrática no tenemos asuntos de quejas, ¿verdad? Contra la suspensión, que generalmente es por asuntos que derivan del apartado A, pero bueno, pues es nada más un apuntamiento breve y estoy de acuerdo con las consideraciones y el sentido. Gracias, magistrada. Magistrado Moguel. Gracias, maestro. Sí, yo estoy de acuerdo con el proyecto y en sus términos. Yo también tenía una
observación, que quizá pues era prudente en manifestar eso, precisamente la existencia de la jurisprudencia. Si no me equivoco, la magistrada a la que refiere es la 209 de 2006, que refiere Sí, precisamente suspensión en amparo directo laboral, debe negarse por el monto necesario para asegurar la subsistencia de los trabajadores al servicio del Estado mientras se resuelve el juicio de amparo. En esa jurisprudencia, pues sí, la segunda sala estableció que sí procede conceder negar la suspensión por lo que hace a la reinstalación y mediante una garantía que se otorgue al respecto. Pero bueno, después en este asunto veo que en realidad lo que sucedió es que la responsable partió, el presidente de la junta responsable partió de una premisa incorrecta al entender que no había condenas que conllevaran garantizar la subsistencia del trabajador, pero como se dice en el proyecto es inexacto, porque una de las condenas es precisamente que acepten la propuesta al trabajador, que desde mi punto de vista es como equiparable a una reinstalación y por tanto pues sí procede suspenderlo en esos sentidos, en esos términos, tal como se establece en el proyecto. Máxime queda la jurisprudencia, si bien la Corte estableció que sí se puede establecer una cantidad para garantizarlo, creo que no prohíbe que pueda ser de otra forma también la garantía, como sería su reinstalación o en este caso que se acepte la propuesta y por eso negar la suspensión por ese aspecto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. En esta manifestación surge por lo expuesto por la magistrada, que nada más queda también ahí al margen el comentario, pero yo estoy de acuerdo en sus términos con el proyecto, magistrados. ¿Es cuánto? Gracias. Miren, les agradezco mucho el comentario. Eh, He sido un ferviente opositor de la negativa de la reinstalación cuando así se ordena, no, pero no obstante que ya hay criterios que no concuerdan con esta posición en este sentido de que si un laudo condena a la reinstalación, se debe negar la suspensión para que efectivamente el trabajador sea reinstalado. No obstante que hay criterios de la Corte y creo que también del Pleno del circuito hay por ahí algún criterio, si no mal recuerdo, pero no importa. Y no lo comparto porque, en principio, la estabilidad en el empleo es un derecho fundamental de los trabajadores. No es una cuestión de apreciación. Y cuando hay la pretensión del trabajador de reintegrarse al trabajo, debe ser respetada en sus términos, porque si el laudo se cambia en lugar de la reinstalación por una cantidad, se está modificando, a mi juicio, los contenidos y alcances de la sentencia por una vía que no corresponde, que es la suspensión. Y la segunda es, no es cierto que el trabajador quede resarcido con el salario que se le da durante esos 4 o 5 meses o lo que dure el juicio. El problema radica en que el trabajador también pierde derechos de largo alcance por el conteo de diversas prestaciones a los que podría tener acceso si estuviera presente prácticamente en el trabajo y no, por decir, un premio por puntualidad o asistencia, pues habría que ver si tiene derecho a él. En fin, no quiero ahondar mucho en esto, pero me parece que si es un derecho fundamental la estabilidad en el empleo, no puede sujetarse a formalidades y modificaciones del laudo. Yo cuando estábamos discutiendo eso en los tribunales en que yo estuve, que estaba en disputa esto de si se puede cambiar la reinstalación por una cantidad, yo era enfático en decir que no. Sin embargo, bueno, pues yo soy respetuoso, se resuelve históricamente que sí, pues bueno, se resuelve por parte de quienes tenían la posibilidad de hacerlo, de que sí es posible cambiarlo, y yo lo acato, pero no lo comparto. Me parece que hay una violación flagrante a la estabilidad en el empleo del trabajador, por las razones que se quieran tener, y que por lo tanto no procede. Y de ahí que la posición mía en este sentido sea, bueno, la propuesta que se les está haciendo, o el criterio es exactamente aplicable o yo no lo aplico. No admitiría analogía, sobre todo tratándose del apartado B
porque el apartado B tiene otras consideraciones en relación a la estabilidad en el empleo. Sí es un principio fundamental también en el B, pero se trata de manera diferente y con diferente alcance porque está de otra manera establecido. Entonces, yo no compartiría la idea de la analogía para estos casos en el apartado A, partiendo sobre todo de que las normas del trabajo, en caso de duda, deben interpretarse a favor del trabajador. Y en este caso, la aplicación de una interpretación de normas del apartado B se están aplicando analógicamente a las normas del apartado B, pero no a favor del trabajador, sino en su perjuicio, a mi juicio. No estoy diciendo, puede haber gente que diga, o perdón, magistrados que digan, no, es que no sufren ningún perjuicio, por eso estamos concediendo la cantidad, y yo respeto esa posición. A mi juicio se les está generando una afectación porque está violentando un derecho fundamental, que es su derecho a decidir ellos que quieren regresar a la empresa. Y lo han ganado ya judicialmente, cuando menos hasta ese momento. Por esas razones yo les agradezco mucho la reflexión. Creo que hay que seguir haciéndolas y hay que seguir pensándolas. O sea, uno no puede casarse para siempre con los criterios, pero hay que seguirlos pensando. Pero por lo pronto creo que esta es una propuesta razonable y les agradezco mucho sus comentarios, sus reflexiones. Créanme que me sirve para mis propias dudas, que son muchas. Se los agradezco mucho. Entonces, bueno, visto esto y comentado, si no tienen ustedes algo más que decir, daría por concluida la discusión de este asunto en los términos. Los sentidos. No, todavía no, porque no he declarado este asunto. Permítame un momentito, licenciada Flores. En consecuencia, en la queja número 100, diagonal 2021, este primer tribunal colegiado de circuito del Tribunal Colegiado en Materia Laboral del primer circuito, por unanimidad de votos, resuelve declararlo fundado. Por favor, con esto concluye la vista de los asuntos a cargo de mi ponencia. De los sentidos, por favor, verifiquemos sentidos, licenciada Flores. Asunto número 1, no ampara. Asunto número 2, ampara. Número 3 y 4, aplazados. Número 5 también aplazado. Número 6, ampara. Número 7 y 8, aplazados. Número 9, ampara. Y número 10, fundado. Gracias. Con esto concluye el desahogo del punto segundo en el orden del día. El punto tercero es desahogar el punto de asuntos generales. Consulto a los señores magistrados si tienen algún asunto general que plantear. Por mi parte, ¿cuántos vamos a listar? ¿O eso lo veríamos después? No, pues lo podemos ver si quieren después. Es una cuestión administrativa que no involucra. Al concluir la sesión nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Claro que sí. Por mi parte no hay más. No, yo tampoco tengo asuntos generales. Con esto concluye la vista del tercer punto. Por favor, le solicito a la secretaria que elabore el acta, verifique la publicación de todos los sentidos y verifique que estos son acorde a lo que aquí se trató. Edite, en caso de ser necesario, la sesión, sobre todo en esa parte donde yo intervine con una cuestión personal, porque no creía que estaba grabando. Y si hay mayores, sujete a aprobación de los señores magistrados el acta correspondiente. Si no existe otra cuestión, pediría a la secretaria me certifique la hora para poder declarar la conclusión de la sesión. A las 13:39 del 6 de enero de 2022 se certifica que al haber concluido la sesión se desactiva el sistema de videograbación.